Muy buenos días, jóvenes. En esta ocasión vamos a hablar de la suma de vectores utilizando el método del polígono. Para esto pues vamos a tratar de resolver un ejercicio donde ocupemos la suma de vectores, pero también a manera de introducción vamos a ver algunos tipos de métodos donde se puede efectuar suma de vectores. Veamos entonces a continuación. Vaya, cuando nosotros hablamos de la suma de vectores, podemos tener dos métodos principales. Uno de ellos es los métodos gráficos y por el otro lado vamos a tener métodos analíticos. Cuando hablamos de métodos gráficos, es decir que nosotros a ley obligatoriamente debemos de dibujar un vector. Cuando hablamos de métodos analíticos, nosotros no necesitamos dibujar vector, simplemente sabemos las características de los vectores y ya podemos resolver efectuar suma de vectores a través de fórmulas que ya las vamos a mencionar. Cuando hablamos de métodos gráficos podemos tener también de dos tipos. Entre ellos vamos a tener el método del polígono, que ese sería el método que vamos a hablar en esta clase, método del polígono, y por otro lado vamos a tener el método del paralelogramo. ¿En qué consiste el método del polígono? Pues nosotros efectuamos una sumatoria de vectores uno a continuación de otro, es decir, a este método se le conoce también como cabeza con cola, porque dibujamos un vector donde termina el primer vector, ahí mismo iniciamos el siguiente vector y ahí lo vamos dibujando de manera de que vaya uno a continuación del otro. Cuando hablamos del método del paralelogramo, este es un poco limitado porque solo podemos dibujar dos vectores y estos vectores también se trazan líneas paralelas hacia esos vectores de tal modo que se forme un paralelogramo. Por eso se le llama así, método del paralelogramo. Nosotros trazamos líneas paralelas. En posteriores videos vamos a resolver también ejercicios de esto. Si nos vamos a los métodos analíticos, también hay dos formas de poder sumar vectores. Entre ellos vamos a tener el método de componentes vectoriales y vamos a tener también los métodos trigonométricos. Todos estos se resuelven nada más con fórmulas. Cuando hablamos de los componentes vectoriales, que ya hemos trabajado anteriormente con ellos, aquí utilizamos el teorema de Pitágoras. Es decir que el teorema de Pitágoras es una forma de componente vectorial. Si sabemos el componente X y el componente Y, aplicamos la fórmula del teorema de Pitágoras y ya podemos resolver. Cuando hablamos de los métodos trigonométricos, acá pues necesitamos saber un poco sobre la ley del seno y el coseno. Entonces acá para resolverlos ocupamos fórmulas. Ya hay unas fórmulas ya establecidas y así se les conoce como ley del seno y ley del coseno, que también vamos a trabajar en ello más adelante. Entonces esto que vemos acá serían las diferentes formas de poder sumar vectores. Vemos que hay métodos gráficos y analíticos. Y repito nuevamente, acá solo vamos a resolver uno con el método del polígono, pero también vamos a comprobar si ese vector, la respuesta del vector resultante de esa suma es equivalente a utilizar un método analítico. Entonces vamos a efectuar dos cosas acá, aunque el método solo es gráfico, pero también vamos a utilizar el de componente vectorial para que ustedes puedan comprobar que los resultados son similares. Ahora bien, cuando hablamos de la suma gráfica de vectores, específicamente el método del polígono, nosotros debemos de tomar en cuenta ciertas características de cada vector. Entre ellas vamos a hablar de la magnitud. ¿Qué es la magnitud? Como ya lo hemos mencionado en las clases anteriores, la magnitud es el tamaño de cada vector. Acordémonos que todos los vectores van a tener diferentes tamaños. Si nosotros queremos sumar dos vectores, no precisamente van a tener el mismo tamaño, sino que pueden ser de diferente tamaño. Entonces a eso se le llama magnitud. Cada vector tiene diferente magnitud o puede tener la misma magnitud. Eso no nos afecta. Ahora bien, ¿qué debemos de tomar en cuenta? También vamos a ver que los vectores tienen dirección y sentido. Entonces también vamos a tomar en cuenta eso. Cuando hablamos de la magnitud, nosotros vamos a definir una escala. ¿Por qué? Acordémonos que los vectores vienen muchas veces si es un vector, por ejemplo, de fuerza, vienen dado en unidades de Newton. Y si es un vector de desplazamiento, va a venir en unidades de kilómetros o en unidades de metros. Ahora bien, imagínense que un vector tenga 10 metros, entonces
la idea de este método es dibujarlo. Entonces, ¿cómo va a dibujar usted un vector de 10 metros? O sea, es demasiado grande. Entonces, para esto nosotros vamos a definir una escala que sea adecuada y que podamos dibujarlo, ya sea en nuestro cuaderno o en lo que estamos trabajando. Entonces, para eso nosotros les voy a poner un ejemplo acá de una escala. Este es un ejemplo. Para un vector, imagínense un vector que tenga 10 newton. Yo puedo decir 10 newton es igual a 1 centímetro. O sea, la escala que yo voy a tomar siempre la voy a tomar en centímetros, porque me sale más fácil utilizar una regla y medir centímetros. En cambio, Newton me sale un poquito difícil, pero no podemos estar midiendo Newton. Entonces, para esto yo tomo esta escala. Esta escala debe de ser utilizada para todos los vectores. Es decir, que si usted va a definir una escala, no solo la va a definir en el vector A, sino que también en el vector C, en el vector D, en todos los vectores que usted esté sumando. Si lo utiliza solo para uno, ya le digo que no le va a servir y va a cometer un error. Entonces, vamos a tomar en cuenta eso. Vale, pero ojo acá, esta escala yo se las estoy poniendo como ejemplo. No quiere decir que usted va a tomar estrictamente esta escala. Puede ser que otra escala sea 20 newton es igual a 1 centímetro o 20 newton es igual a 2 centímetros. Pero eso lo aplica a todos los vectores. Entonces acá otro dato también importante, porque sé que se va a encontrar con eso más adelante cuando hagamos ejercicio, es que a veces los vectores vienen en diferentes unidades. ¿Qué quiere decir eso? Que un vector tal vez tenga la magnitud de 10 kilómetros, otro vector tenga una magnitud de 10 metros. Entonces, si se fija allí, estamos hablando de kilómetros y metros. ¿Qué debemos de hacer? ¿Pasar todo a metros o pasar todo a kilómetros antes de definir nuestra escala? Entonces, esto es para que lo tomemos en cuenta más adelante. Si nos vamos a la dirección, cuando hablamos de dirección, para esto nosotros vamos a ocupar un transportador y vamos a medir el ángulo que forma mi vector, tomando como base la línea horizontal o vertical, puede ser cualquiera de las dos. Entonces, para esto utilizamos un transportador. Y para el sentido lo va a dar la flecha ubicada en la punta del vector. Entonces, ¿qué herramientas necesito yo para poder definir dirección y sentido? Necesito un transportador como el que vemos acá. Acá usted marca cabal en el punto acá de origen y usted mide los grados. ¿Cuántos grados tiene? Si el vector tiene 40 grados, el vector tiene que ir más o menos en esta línea. Si tiene 50 o 60, ahí va a depender. Entonces, esa es una herramienta que vamos a ocupar, un transportador. La otra herramienta es esto que vemos acá. Esto se le llama rosa de los vientos, porque nos marca diferentes puntos. Acá tenemos el norte, el sur, el este y el oeste, que acá lo tenemos con W porque está en inglés. Entonces, vamos a ocupar estas dos herramientas que usted debe tenerlas en cuenta siempre. Muchas veces hay vectores que no le dan a ustedes dirección, solo le dan sentido. Entonces, cuando es así, solo utilizamos esto. Entonces, nos vamos a ir al siguiente ejercicio para que veamos así de manera sencilla cómo es que se dibuja un vector por el método gráfico. Vale, veamos acá, vamos a poner el enunciado. Dice así: se tienen dos vectores con las siguientes características. El vector M con una magnitud de 80 metros con dirección este-oeste hacia el oeste, y el vector N con una magnitud de 60 metros con dirección norte-sur hacia el sur, y encontrar el vector resultante de la operación M más N. Vale, veamos acá que este es nuestro enunciado. Como podemos notar, no vemos que nos den dirección. Bueno, no nos están dando ningún tipo de grado. Nosotros vemos que solo tenemos estos datos y nos está pidiendo el vector resultante. Entonces, acá les voy a explicar yo el método que yo utilizo siempre para resolver cualquier tipo de vector, porque a mí me ha resultado bastante fácil y vamos a tratar de hacerlo de esta manera. Vale, lo primero que yo hago, si ya se fijaron en todos los ejercicios, es definir mis datos. ¿Qué quiere decir esto? Aunque los datos ya están en el enunciado del ejercicio, muchas veces resulta bastante difícil estar comprendiendo lo que el ejercicio dice. Entonces, lo que yo acostumbro a hacer es sacar esos datos y definirlos de una manera más sencilla y que sea un poquito más visible. Entonces, voy a extraer los datos yo del enunciado anterior y serían estos. Entonces, vemos que como me da dos vectores, vector M
80 metros, sentido este-oeste. Tenemos el vector n, 60 metros, sentido norte-sur. Entonces vemos que allí prácticamente extraje esos dos datos. ¿Y qué nos pide? Nos está diciendo que calculemos el vector resultante. ¿Cómo se calcula el vector resultante? Pues sumando vector m más vector n. Vale, si se fijan, estos son todos los datos que necesito para poder graficar mi vector. Pero ahora bien, el siguiente punto es definir una escala. Acá tenemos en metros, pero yo no puedo graficar un vector de 80 metros en este espacio que tengo acá. No cabe, entonces hay que definir nuestra escala. ¿Cuál va a ser? Pues yo voy a decir que 10 metros es igual a 1 centímetro. Y si se dan cuenta, el vector m solo voy a graficar 8 centímetros. El vector n solo voy a graficar 6 centímetros. Entonces eso es fácil de hacer. Vale, ¿qué necesito? Pues para eso vamos a definir, vamos a utilizar la rosa de los vientos, porque si se fijan, acá el transportador no nos va a servir porque no nos están dando grados, pero sí nos va a servir esto porque nos están dando direcciones, norte, sur, este, oeste. O sea, nos está dando los sentidos hacia donde se dirigen los vectores. Ahora bien, vamos a utilizar esta cuadrícula. En mi caso la voy a utilizar porque si se fijan no tengo una regla acá para estar midiendo los centímetros. Entonces vamos a decir que cada espacio que hay acá entre números equivale a 1 centímetro. Esta es como mi regla. Sin embargo, usted puede trabajarlo en su cuaderno. Usted va a tener una regla, entonces su medición la va a poder hacer con ello. Ahora bien, acá tenemos esto. Vamos a definir algo más. O sea, mis lados norte, sur, este, oeste. Entonces le voy a colocar acá. Si el vector va hacia arriba sería norte. Si va hacia la derecha sería este. Si va hacia la izquierda sería oeste. Y si va hacia abajo sería sur. Ojo también que si va hacia la izquierda, si se fijan, los números acá están negativos, porque este cuadrante sería negativo. Si va hacia abajo sería también negativo en el eje Y. Si va hacia arriba sería positivo. Entonces, tomando en cuenta eso, usted todo esto no lo va a hacer en su cuaderno. Esta cuadrícula solo es para que podamos ver claramente la medición correcta. Ahora bien, iniciamos entonces con el primer vector. El primer vector tiene 80 metros, pero con mi escala yo voy a decir que son 8 centímetros. Entonces, ¿de dónde voy a partir? Usted puede partir de cualquier punto donde usted quiera, pero yo defino un punto de origen. En este caso, acá donde tengo el punto rojo, sería mi origen. Entonces voy a medir 8 centímetros hacia dónde. Acá me está diciendo que va del este a oeste. Entonces si estoy acá en el este, el oeste sería hacia la izquierda, 8 centímetros. Entonces si partimos de acá y contamos 8 centímetros sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sería 8 centímetros hacia la izquierda. Usted prácticamente solo viene y lo hace con la regla, mide con la regla los 8 centímetros y traza la línea del vector. Entonces sería algo como esto. Y ahí tenemos de color amarillo el vector m. Ahora bien, hay que ponerle un nombre a este vector. ¿Cómo se llama este vector? Vector m. Acá lo tenemos. Entonces ya hicimos nuestro primer vector. Entonces, como este método se llama cabeza con cola, acá tenemos la cabeza, acá inicia el segundo vector. Entonces acá donde terminé este vector inicia el segundo. Entonces vemos que el segundo tiene 80 metros, equivale, 60 metros, perdón, equivale a 6 centímetros en sentido de norte hacia sur. Es decir, que si estamos acá, el sur sería hacia abajo. Entonces yo voy a contar 6 centímetros en línea recta. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me quedaría por acá. Y veamos, ahí tenemos entonces el vector n. Como solo son dos vectores, si fueran tres vectores, acá continúo el otro, pero solo son dos vectores, entonces prácticamente ya tracé mis dos vectores. ¿Qué me hace falta? Trazar el vector resultante. El vector resultante es la unión de estos dos vectores, pero yo parto de mi punto de origen hacia el punto final, y el vector iniciaría acá, en el 0.0, y terminaría acá. Entonces veamos, hay que ponerle el nombre a este vector. ¿Cómo se llama? Vector n. Ahora sí, trazo mi vector resultante, y sería este. Veamos la dirección hacia donde se dirige el vector. Sería hacia el plano negativo siempre. Ahora bien, tenemos ya el vector resultante. Ya tenemos el vector resultante. También tenemos que ponerle nombre. Acá sería vector resultante, así como está acá. O podemos poner esto. Y lo otro que hace falta acá,
nada más es medir la magnitud de nuestro vector resultante, porque todo ejercicio siempre nos pide eso, que midamos cuánto sería la magnitud de nuestro vector resultante. Entonces para esto nosotros podemos hacer dos cosas. Simplemente medimos acá con una regla cuánto tiene esta flechita roja o este vector que tenemos acá de color rojo, cuánto mide, y vamos a decir que esa sería la magnitud. Digamos que en el caso de que mida 10 centímetros con la regla, esos 10 centímetros hay que pasarlos a metro. Entonces imagínense, 10 centímetros sería equivalente a 100 metros. Entonces vamos a utilizar la regla. En este caso, digamos que tiene 100 metros, pero yo voy a utilizar la regla, la vamos a poner acá. Y si contamos, prácticamente tiene 10 centímetros. Entonces sería equivalente a 100 metros. Y prácticamente eso sería todo lo que hay que hacer con este método. Si se fijan, por eso se le llama método gráfico, porque todo se hace dibujado y después usted efectúa las mediciones. Ya en su cuaderno a usted le tiene que quedar de la siguiente forma. Veamos. Así le tendría que quedar a usted, ya dibujado, ya quitando la regla, quitando la cuadrícula, porque usted, como lo va a hacer en su cuaderno, ahí no necesita cuadrícula ni nada. Entonces le quedaría de esta forma, y este sería prácticamente la resolución de nuestro ejercicio. Ahora bien, esto sería toda la resolución, pero como yo les mencioné que también podíamos encontrar el vector resultante por medio de un método analítico, entonces lo vamos a hacer. O sea, para que veamos que los dos métodos son similares y se llegan a la misma respuesta. Entonces veamos acá cómo se hace. Veamos. Comprobación por medio del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es un método analítico, como ya vimos anteriormente. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula sería esta. Para un vector cualquiera, acá puede ser vector R, vector A, vector B, cualquier vector, nosotros necesitamos las componentes vectoriales de ese vector. ¿Cuáles son las componentes vectoriales o rectangulares? Pues la que va en el plano X y la que va en el plano Y, que puede ser positivas o negativas. Y todas esas las elevamos al cuadrado y le sacamos la raíz cuadrada. Entonces vemos acá, procedemos. Para mi vector resultante yo voy a decir que mis componentes vectoriales va a ser m sería uno y n sería el otro, porque uno iba en el eje X y el otro iba en el eje Y. Entonces estas son mis componentes vectoriales. Ahora reemplazo estos valores por los que me dan mi ejercicio y vemos que vector m era de 80 metros, pero ojo, acá le pongo el signo negativo porque iba hacia la izquierda, entonces iba hacia el lado negativo. Y en el caso de vector n o el componente n iba hacia abajo en el eje Y. Entonces si opero eso me va a dar como resultado lo que tenemos acá. Efectuamos la sumatoria y me queda 10.000 metros cuadrados. Sacamos raíz cuadrada de eso y me va a dar 100. Entonces, como podemos ver, acá obtuve mi vector resultante y me di cuenta que la respuesta es igual a la del método gráfico. Este de acá es un método analítico, pero la respuesta es igual al método gráfico. Entonces, cuando nosotros trabajamos con el método gráfico, si nosotros no estamos seguros de que lo hemos hecho correctamente, nosotros podemos efectuar también un método analítico, como el teorema de Pitágoras, que es bastante útil en estos casos. Entonces, esto sería todo, la resolución de este ejercicio. Espero que les haya gustado. En los próximos vamos a trabajar con otros métodos de resolución para que podamos ir enriqueciendo nuestros conocimientos. Y nos vemos a la próxima.